A continuación, escuchemos el mensaje del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Buenos días. Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días. Señora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también presidenta de este consejo, con su permiso. Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. Almirante Raimundo Pedro Morales, secretario de Marina. Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos. Saludamos con afecto y respeto a las gobernadoras y gobernadores y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, licenciada Clara Brugada, así como a las autoridades de protección civil que nos acompañan. Es un honor darles la más cordial bienvenida a la 8ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil. Hoy reconocemos el liderazgo de la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, cuya visión ha fortalecido la Estrategia Nacional de Seguridad y ha consolidado una política de protección civil basada en la prevención, la coordinación interinstitucional y la atención oportuna de emergencias. Bajo su conducción, el Estado mexicano opera con planeación estratégica, responsabilidad institucional y capacidad operativa, priorizando la protección de la vida y la integridad de la población. Esta visión se refleja en el trabajo diario de miles de mujeres y hombres que integran las Fuerzas Armadas, las instituciones de protección civil y las autoridades estatales y municipales, quienes este año respondieron con entrega, valentía y profesionalismo ante cada emergencia, demostrando la solidez de las instituciones y la eficacia del trabajo coordinado en todo el territorio nacional. En este año, miles de servidores públicos se desplegaron en todo el país para atender los efectos de desastres naturales, desde el azote del huracán categoría Erika en Oaxaca y Guerrero, hasta el intenso temporal de lluvias en la Huasteca que impactó a 5 entidades: Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y Veracruz. Estos eventos también dejaron en evidencia que pese a los avances en capacidades institucionales y coordinación, aún enfrentamos retos importantes para garantizar una atención más oportuna, eficaz y homogénea en todo el territorio nacional. El caso de la Huasteca también es un testimonio de la coordinación inmediata y el auxilio conjunto de los 3 niveles de gobierno. En un tiempo récord de solo algunos días se pasó del auxilio y levantamiento del censo vivienda por vivienda a un proceso inmediato de limpieza y recolección de residuos sin precedentes, consolidando una recuperación ordenada, efectiva y en beneficio directo de toda la población afectada. El Sistema Nacional de Protección Civil enfrentó retos significativos en 2025, pero gracias al trabajo de la Coordinación Nacional y las instituciones de protección civil del país, hemos alcanzado avances importantes. Se consolidó el Atlas Nacional de Riesgos con mayor precisión y actualización. Este instrumento es la columna vertebral de nuestra estrategia, pues ahora integra y actualiza la identificación precisa de riesgos en cada entidad federativa. Más de 60 millones de personas participaron en los 2 simulacros nacionales de 2025, alcanzando cifras históricas que demuestran un país más consciente y más preparado. Se fortaleció el Sistema Nacional de Alertas en conjunto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones con tecnología que ya opera vía telefonía celular para emergencias sísmicas y que próximamente incorporará alertas por lluvias, inundaciones y actividad volcánica. En 2026, esta tecnología se consolidará como el mecanismo de comunicación directo, público e instantáneo para toda la población en México. Este año, además, conmemoramos 40 años de existencia del SINAPROC con el compromiso de seguir fortaleciendo sus capacidades, su institucionalidad y el beneficio que brinda a todos los mexicanos. Para consolidar una cultura de protección civil se requiere de voluntad, colaboración y un esfuerzo conjunto que ustedes han demostrado todos los días desde la responsabilidad en sus estados. Expresamos un reconocimiento especial a las mujeres y hombres de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, cuyo compromiso histórico con la protección de la población se materializa en cada situación de emergencia a través del Plan DN3 y el Plan Marina. También un reconocimiento a la Guardia Nacional. Gracias a su capacidad operativa, a su disciplina y a su vocación de servicio,
Miles de familias han recibido auxilio inmediato, alimentos, atención médica, evacuación segura y acompañamiento en los procesos de recuperación. Su presencia en zonas afectadas es sinónimo de confianza, de respaldo institucional y de esperanza para la población. Reconocemos también a los cuerpos de emergencia, a las y los integrantes de Protección Civil en todo el país y a las autoridades locales, quienes trabajan en sus localidades coordinando esfuerzos y tomando decisiones cruciales para salvaguardar la vida y el patrimonio de las personas. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, sigamos fortaleciendo nuestras instituciones, apostando por la prevención, la preparación y la respuesta eficaz. Muchas gracias. A continuación presento en breve un informe sobre los principales eventos registrados y las acciones que emprendimos en 2025. A lo largo de este año desplegamos 25 misiones de enlace y coordinación, más conocida como Misión ECO, en 15 entidades del país, incluida la Ciudad de México, con lo que estas misiones se consolidaron como un instrumento fundamental del SINAPROC para la coordinación operativa en campo. En este sentido, entre el 10 y el 16 de enero, por instrucciones de la Presidenta de México, se envió una misión ECO a California, Estados Unidos, para apoyar en el combate de incendios forestales. Participaron 74 especialistas, entre brigadistas de CONAFOR y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este esfuerzo reafirmó el compromiso de México con la cooperación internacional y la diplomacia humanitaria. En febrero, la coordinación organizó la Reunión Nacional para la temporada de incendios forestales en el Estado de México, misma que reunió a 1,500 integrantes del SINAPROC, quienes recibieron capacitación en el manejo del fuego y en el fortalecimiento de capacidades estatales. Este año estaremos en Baja California. En marzo enfrentamos el primero de los 2 eventos críticos que ocurrieron en Tamaulipas, cuando lluvias intensas afectaron 5 municipios de la región fronteriza, por lo que se atendió a la población afectada de 20 colonias de Reynosa. Un mes más tarde, el 29 de abril, realizamos el primer simulacro nacional que contó con una amplia participación por parte de la ciudadanía y en el que se realizó la primera prueba de alertamiento por telefonía celular en la Ciudad de México. En mayo, convocamos a la Reunión Nacional por la temporada de lluvias y ciclones tropicales en Mérida, Yucatán, que contó con la asistencia de 2,324 elementos del SINAPROC para recibir capacitación técnica y operativa. En este año estaremos en Veracruz. Otro evento significativo ocurrió entre el 17 y el 29 de junio, cuando el huracán Eric, categoría 3, impactó las costas de Oaxaca y de Guerrero, dejando daños severos en 17 municipios. El Gobierno de la República desplegó una fuerza de tarea de 34,400 elementos de los 3 órdenes de gobierno para las acciones de prevención, auxilio, evaluación de daños y apoyo humanitario. Posteriormente, a finales de junio e inicios de julio, enfrentamos un segundo evento crítico en Tamaulipas, cuando la tormenta tropical Berry generó desbordamientos en el sistema hídrico Guayalejo-Tamesí, afectando 9 municipios del sur del estado. Se activaron los planes DN3E y el Plan Marina, coordinando evacuaciones preventivas y supervisando la atención a la infraestructura crítica. Más adelante, en el mes de agosto, durante la actividad del volcán El Chichonal en Chiapas, la coordinación implementó de manera oportuna los protocolos del semáforo de alerta volcánica, fortaleció el monitoreo científico en coordinación con las instituciones especializadas y llevó a cabo acciones de preparación con autoridades estatales y municipales. Se realizaron reuniones preventivas con la comunidad que están cercanas al coloso, difusión de información clara y verificada, así como la actualización de rutas de evacuación en identificación de zonas seguras para la población. La próxima semana estaremos ahí en Chapultenango, Chiapas, para dar a conocer a la población el semáforo. El 19 de septiembre tuvo lugar el segundo simulacro nacional
En él y por instrucciones de nuestra Presidenta de la República, se llevó a cabo con éxito la primera prueba nacional del alertamiento por telefonía celular, alcanzando a millones de usuarios en todo el país. Del 6 al 11 de octubre, la región huasteca, que comprende zonas de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, fue impactada por lluvias extraordinarias que alcanzaron acumulados máximos de 467 a 580 milímetros, causando desbordamientos de ríos, daños en 104,417 viviendas según el Censo de Bienestar, deslaves en carreteras, destrucción de caminos y pérdidas en agricultura y ganadería en 270 comunidades de 109 municipios. Para apoyar a las familias que resultaron damnificadas, la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, convocó de inmediato al Comité Nacional de Emergencias e instruyó la movilización de 53,245 servidores y servidoras públicas para atender la emergencia. Asimismo, ordenó la operación de 2,600 equipos y maquinaria pesada, que incluyó el mayor puente aéreo registrado en la historia de este país, con el fin de llevar alimentos, agua, cobijas, ropa y medicinas a la población afectada, así como para el restablecimiento de los servicios básicos y labores de limpieza en calles, escuelas y hogares en el menor tiempo posible. Gracias a esta fuerza de tarea, a las visitas que realizó la Presidenta de México a las zonas críticas y a la coordinación con la gobernadora y los gobernadores, en menos de 30 días se logró superar la emergencia en los 5 estados. En esta diligencia, las Fuerzas Armadas desempeñaron un papel fundamental para auxiliar a las comunidades que quedaron incomunicadas por los derrumbes en carreteras y caminos, pero también para el retiro de miles de toneladas de lodo y de escombro. Durante esos días aciagos, una vez más, el pueblo de México mostró su solidaridad con quienes sufrieron los embates de la naturaleza. Una vez más, la voluntad de ayudar a quienes lo necesitaban fue ejemplo del más profundo humanismo que caracteriza el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. En capacitación, este año, la Coordinación Nacional de Protección Civil impartió 162 cursos de protección civil a 16,623 personas, fortaleciendo con ello las capacidades institucionales y comunitarias. Finalmente, en materia de pirotecnia, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, seguimos realizando recorridos y reuniones en los estados de Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Michoacán y Estado de México, que concentran el 55% de los accidentes. Asimismo, capacitamos a cientos de personas para el manejo adecuado de artificios pirotécnicos. Integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil, la fuerza de la naturaleza no la podemos predecir con exactitud, pero sí podemos mitigar su impacto en la población mediante el conocimiento, la capacitación, los simulacros y el uso de las herramientas tecnológicas. Para eso quiero destacar la ruta de la protección civil trazada por la Presidenta de México en 4 ejes: atención a la emergencia, apoyo a familias damnificadas, reconstrucción y fortalecimiento del sistema de pronóstico, alertamiento y riesgos. Estos ejes nos permitirán actuar desde la respuesta inmediata hasta la recuperación a largo plazo, garantizando que ninguna comunidad quede atrás y que las familias afectadas cuenten con respaldo institucional en cada etapa del proceso. Asimismo, fortalecerán los mecanismos de pronóstico y comunicación para alertar a la población con mayor precisión y oportunidad, reduciendo riesgos y protegiendo vidas ante la presencia de fenómenos naturales y de origen humano. Continuaremos trabajando todos los días en hacer de la protección civil un pilar de justicia social, una actividad en territorio y cercana a la gente. En el Gobierno de México
tenemos la firme convicción en continuar avanzando hacia un país más seguro y resiliente. Muchísimas gracias. De esta manera, concluye la octava sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil. A continuación, damos inicio con la 52 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. A continuación, escuchemos el mensaje del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Con su permiso nuevamente, presidente. El propósito que hoy nos reúne es que alcancemos consensos que se traduzcan en acuerdos sólidos, capaces de generar políticas públicas eficaces para responder a los retos que en materia de seguridad enfrenta nuestro país. En estos primeros 14 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Estrategia Nacional de Seguridad, basada en 4 ejes, ha dado resultados gracias a la coordinación estrecha entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y los gobiernos estatales. Son más de 38.700 personas detenidas por delitos de alto impacto en la presente administración, más de 20.000 armas de fuego aseguradas y más de 311 toneladas de drogas aseguradas, además de 1.700 laboratorios clandestinos de metanfetamina desmantelados por el Ejército y por la Marina. Estos avances han contribuido a una reducción del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos en el país, lo que se traduce también en 32 homicidios menos cada día. Somos conscientes que uno de los delitos que más preocupa a la población y a los sectores productivos es la extorsión. Desde que se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión el pasado 6 de julio, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han recibido más de 102.800 llamadas en el número único de denuncia 089 y han sido detenidas más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 estados de la República. Es por ello que hoy presentamos ante este Consejo el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, un paso decisivo para enfrentar este delito con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales. Este acuerdo establece la armonización legislativa en los estados, la creación de áreas especializadas en las fiscalías y, en el caso donde ya existan, su fortalecimiento, el fortalecimiento de la operación del 089 y la elaboración de un manual nacional que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito. Con ello, daremos mayor certidumbre a las víctimas y consolidaremos un enfoque nacional que permita a todas las entidades federativas actuar con criterios uniformes y herramientas equivalentes. También revisaremos los avances derivados de acuerdos aprobados en sesiones anteriores, el diagnóstico nacional de las policías estatales, el funcionamiento del modelo de homologación de academias e institutos y los estándares de certificación de agentes de investigación e inteligencia siguen avanzando para que cada corporación cuente con personal mejor preparado y procesos equivalentes. Los trabajos en el modelo de unidades de investigación y en el programa de formación para personal policial con funciones de investigación e inteligencia continúan fortaleciendo la profesionalización operativa. De igual manera, la actualización de los lineamientos del 911 y del 089 permitirá mejorar tiempos de respuesta, homologar procedimientos y garantizar una atención más eficiente. Otro elemento central de esta sesión es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información, la aprobación de metodologías como el Registro Nacional de Incidencia Delictiva, la medición diaria del homicidio doloso y la eficiencia ministerial permitirá contar con información precisa, comparable y útil para orientar las decisiones operativas en todo el país. La seguridad exige datos confiables y criterios homogéneos, y este Consejo continúa avanzando en la construcción de herramientas que fortalezcan la capacidad del Estado para prevenir, investigar y actuar con mayor eficacia. Quiero destacar la incorporación de la Base Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas al Sistema Nacional de Información. Integrar esta base al Sistema Nacional no es solamente una mejora técnica, es un compromiso para que todas las instituciones cuenten con registros unificados, actualizados y verificables que permitan dar seguimiento más preciso, mejorar la coordinación y fortalecer los procesos de búsqueda e investigación. Con ello, buscamos que cada dato tenga un respaldo institucional sólido y que cada acción esté orientada a brindar respuestas más oportunas y humanas a quienes enfrentan la ausencia de un ser querido.
Este Consejo sigue avanzando para consolidar una plataforma nacional cada vez más sólida que permita actuar con rigor, sensibilidad y plena responsabilidad frente a la ciudadanía. Asimismo, presentamos para su aprobación los ejes, programas y criterios de los fondos de ayuda federal, FASP, FOFISP y Fortamun. Estos instrumentos permiten orientar recursos a las prioridades nacionales, fortalecer capacidades estatales y dar coherencia operativa a la aplicación del gasto en seguridad y justicia. Aprovecho para reconocer a las y los gobernadores por su disposición permanente de sumar esfuerzos bajo la premisa de que la seguridad es una responsabilidad compartida que asumimos con el mayor compromiso. Muchas gracias. Hace uso de la palabra la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días tengan todas y todos. Saludo con gusto a gobernadoras y gobernadores, a la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, a la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como a mis compañeras y compañeros del Gabinete del Gobierno de México, tanto del Gabinete de Seguridad como el Gabinete Legal. También saludo a los integrantes de este consejo, como son los integrantes de la sociedad civil, los ciudadanos. Inicio agradeciendo la disposición y el trabajo coordinado que realizamos todos los días con las gobernadoras y gobernadores. Nadie como ustedes conoce su territorio, sus retos y su gente, desde el norte hasta el sur de nuestro país. Celebro que nos encontremos hoy aquí. Agradecemos también la participación activa y siempre dispuesta de sus equipos de trabajo, fundamentalmente de sus secretarias y secretarios con quienes construimos las rutas cotidianas de atención a temas sensibles en materia de derechos humanos, conflictos sociales, visita de servidores públicos del gobierno federal o la puesta en marcha de acciones y programas de bienestar que desde el territorio transforman día a día nuestro país. Compartimos junto con el Gabinete Federal la responsabilidad de atender y resolver los problemas y demandas de la población, sean de temas del agua, del campo, de vías de comunicación o desastres naturales. Frente a los desafíos que se nos presentan en cada territorio, estamos convencidos y tenemos la instrucción de nuestra presidenta que el diálogo, la concertación y la atención de los problemas siempre es la forma más adecuada para encontrar respuesta a las demandas de la población. La Secretaría de Gobernación está plenamente convencida de que las discusiones y los debates sirven para llegar a buenos acuerdos. No hay mejor camino para la paz que el diálogo. Por eso queremos agradecer el trabajo que realizan en las mesas de paz en todo el país, ya que es en estos espacios de coordinación donde se articula el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno. Tenemos en alta consideración a gobernadoras y gobernadores que encabezan todos los días estas reuniones. Reconocemos su compromiso, que es de suma importancia para los habitantes de sus estados y para el país en su conjunto. Otro tema también muy importante en el que contribuyen con sus propias acciones y servicios es los resultados del punto número 1 de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, atención a las causas. Por instrucción de la presidenta, se han articulado los esfuerzos de 53 dependencias e instituciones federales para trabajar en territorio bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación a fin de llegar a aquellos lugares donde se registran los mayores niveles de delitos e incidir en las comunidades. Atender las causas de la violencia es poner en el centro a las personas, responder con todos los programas de bienestar para que la población ejerza sus derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo y a la recreación. Atención a las causas también es prevención de las violencias, de la delincuencia y de las adicciones. En ello priorizamos a niñas y jóvenes. Por eso llevamos a las colonias y poblados de diversos municipios en los estados las ferias de paz, jornadas de paz con trámites, servicios y programas.
Además, realizamos visitas casa por casa para detectar las necesidades de los integrantes de las familias e incorporarlos a los beneficios. Estamos yendo a la raíz de la problemática social para transformar los entornos en que viven, con la identificación y recuperación de espacios, pinta de murales, la realización de actividades culturales, artísticas, recreativas, pero también con deporte. Hemos llevado el Tianguis de Bienestar a Guerrero, Oaxaca y Michoacán para entregar más de 61,165 familias de comunidades alejadas o con mucha necesidad, 1,958,000 bienes nuevos, incautados o decomisados a la delincuencia. Desde el 10 de enero instalamos módulos de Sí al Desarme, Sí a la Paz para el canje de armas por dinero en efectivo en atrios de templos católicos de 30 entidades. Buscamos concientizar a la población sobre el riesgo de tener un arma de fuego en casa. El personal de la Secretaría de la Defensa Nacional ha recibido en los distintos módulos 8,700 armas de fuego, de las cuales 5,088 son cortas, 2,519 largas y 1,093 granadas, además de cartuchos de distintos calibres. A la fecha, hemos llegado a 3,069,448 personas de colonias alejadas y brindado más de 4,689,150 atenciones. Con trabajo coordinado, hemos avanzado en la atención de las causas, en la prevención de los delitos y las violencias. Hemos garantizado la libertad de expresión como nunca antes en la historia de nuestro país. Se combate la impunidad y la corrupción, también el clasismo, el racismo que tanto daño hacen a nuestro país. La grandeza de nuestro pueblo lo merece. Trabajemos juntos con constancia y disciplina para lograrlo. México no está condenado a la violencia, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. No está condenado a la violencia y a la desigualdad. México está destinado a la paz con justicia. Muchas gracias. Continuamos con el informe de incidencia delictiva a cargo de la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco. Muchas gracias. Nuevamente, con su permiso, Presidenta, a continuación presentaremos el informe de incidencia delictiva con corte a noviembre de 2025 y a 14 meses de la actual administración. En la primera gráfica observamos la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso de forma mensual de septiembre de 2024, es decir, al inicio de la administración, a noviembre de 2025, con el mes que acaba de concluir. Se destaca una disminución del 37% del promedio diario respecto a septiembre de 2024. Como se ve claramente en la gráfica, los últimos 14 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. La administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, inició con un promedio de homicidios de 86,9 y este noviembre de 2025 cerró en un promedio de 54,7. En la siguiente lámina se presenta el promedio diario de homicidios dolosos que se registraron de septiembre de 2024 a noviembre 2025. Esta reducción es equivalente a 32 homicidios dolosos menos diarios respecto a septiembre de 2024, lo que confirma una disminución sustantiva de la violencia en el país. La siguiente. En esta gráfica se presentan los homicidios dolosos registrados en todos los meses de noviembre de los últimos 10 años. Destaca el mes de noviembre de 2025 precisamente como el más bajo desde el año 2015. Además, es importante añadir que 26 estados han tenido disminuciones importantes en sus indicadores de homicidios dolosos. En la siguiente gráfica se observa la tendencia a la baja de este delito también, pero de forma anual. Si se compara 2018 con 2025, la disminución del promedio diario es de 35% y con la información preliminar hasta el cierre de noviembre 2025 se perfila como el año con menos homicidios en todo este periodo analizado. La siguiente.
Al analizar en esta lámina podemos ver el comportamiento anual de los delitos de alto impacto, en donde también se observa una tendencia claramente a la baja. Si se comparan los últimos 8 años, se observa que en 2018 el promedio diario de este tipo de delitos era de 969.4, mientras que en lo que va de 2025 la cifra se redujo a 518.2, lo que representa una disminución del 47% en el promedio diario de delitos de alto impacto, siendo también el nivel más bajo registrado en los últimos 8 años. De igual manera, cuando analizamos la tendencia mensual de los delitos de alto impacto en los últimos 14 meses, la tendencia también se ve claramente a la baja. Si se compara octubre de 2024 contra noviembre de 2025, la reducción es de 25% en la comisión de delitos de alto impacto. Ahora bien, cuando vemos específicamente ahora el delito de robo de vehículo con violencia a nivel nacional, de 2018 a lo que llevamos de 2025, también se ve una clara tendencia a la baja. En estos años se ha tenido una disminución del 49% en la comisión de este delito. Y finalmente, cuando analizamos el comportamiento que ha tenido también el del delito de robo de vehículo con violencia, pero de manera mensual los últimos 4 meses, también identificamos que este delito se redujo en 36.3%. Y hasta aquí lo relacionado con el informe de incidencia delictiva con corte a noviembre de 2025. Si nos permite, Presidenta, pasamos a continuación al siguiente punto, que es el informe de cumplimiento de acuerdos de este Consejo Nacional. Con su permiso. Ejecutar los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública es una tarea fundamental, ya que representan decisiones colegiadas que reflejan el consenso nacional en materia de seguridad, construidas con la participación y coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. Cada acuerdo establece obligaciones claras, prioridades comunes y rutas de acción que permiten armonizar políticas, fortalecer capacidades institucionales y garantizar que la estrategia de seguridad se implemente de manera uniforme y coordinada en todo el país. Los acuerdos de la 50ª y de la 51ª sesiones ordinarias de este Consejo Nacional, celebradas en diciembre de 2024 y septiembre de 2025 respectivamente, han tenido los siguientes objetivos. En primer lugar, fortalecer las capacidades de las instituciones públicas de seguridad y procuración de justicia del país. En segundo, armonizar e impulsar la implementación de un nuevo marco normativo en la materia. Y en tercero, tomar acuerdos nacionales entre los niveles de gobierno y las diferentes instituciones que conforman al Sistema Nacional para la reducción de delitos. En este tenor se informa el cumplimiento de los siguientes 12 acuerdos agrupados por tipo de instrumentos. En cuanto al fortalecimiento policial y las capacidades de investigación e inteligencia, ya lo mencionaba brevemente el secretario García Harfuch, se informa a este pleno que se concluyeron los siguientes mandatos. El diagnóstico correspondiente a las instituciones policiales de cada estado. También se recibieron los planes de reclutamiento estatal para el periodo 2026-2030 por parte de todas las secretarías de seguridad y fiscalías estatales. También se concluyó con el programa de formación para personal policial con funciones de investigación e inteligencia y los estándares para las y los agentes de investigación e inteligencia. Asimismo, se concluyeron el Modelo Nacional de Unidades de Investigación del Delito, el modelo operativo homologado de academias e instancias de profesionalización en seguridad pública, los lineamientos de operación del número de atención de llamadas de emergencia 911 y los lineamientos de operación de la línea de denuncia anónima 089. En cuanto a los registros de incidencia delictiva, se informa que se desarrollaron los lineamientos del Registro Nacional de Incidencia Delictiva,
tal como se mandata en la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se actualizó la metodología de recopilación de información diaria del delito de homicidio doloso a nivel estatal. Asimismo, se crearon las metodologías para el nuevo Registro Nacional de Eficiencia Ministerial, también mandatada en la Ley General del Sistema, y la metodología de la Base Nacional de Carpetas de Investigación en materia de personas desaparecidas, mandatada en las reformas que se hicieron a la Ley General en materia de personas desaparecidas y no localizadas. En este tenor y en seguimiento a los trabajos de este Consejo Nacional, en esta sesión se presentan a su consideración 11 acuerdos que tienen como objetivo general el seguir fortaleciendo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. El primer acuerdo que se presenta es el Acuerdo 01L11/25, fortalecimiento de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Con el propósito de fortalecer la Estrategia Nacional contra la Extorsión y en el marco de las disposiciones establecidas en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruye a las personas titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas a presentar ante sus congresos locales las iniciativas de reforma legislativa correspondientes para la armonización de sus marcos jurídicos e informarlo al Sistema Nacional de Seguridad Pública a más tardar el último día hábil de enero de 2026. Asimismo, se instruye a la Fiscalía General de la República a emitir un manual de operación de las fiscalías o unidades especializadas para la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión a más tardar el último día hábil de febrero de 2026. En materia de fondos federales para la seguridad se presentan 4 acuerdos. El primero es la actualización de los ejes estratégicos, programas y subprogramas de prioridad nacional. Este acuerdo se refiere a la actualización de dichos programas y obedece a la necesidad de simplificar el análisis y administración de los recursos de los fondos de ayuda federal, asegurando que su ejercicio responda a las necesidades prioritarias del país. Asimismo, se presentan los acuerdos relativos a la aprobación de los criterios de distribución, administración y ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal FASP para el ejercicio fiscal 2026, los criterios y lineamientos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, FOFISP, para el ejercicio fiscal 2026, y los criterios para la coordinación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FORTAMUN, en lo que respecta a seguridad pública, para el ejercicio fiscal 2026. Asimismo, se presentan 2 acuerdos para fortalecer los registros nacionales de información en seguridad pública. El primero es la aprobación de los lineamientos del Registro Nacional de Incidencia Delictiva y el segundo es la incorporación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas como una de las bases de datos del Sistema Nacional de Información. En este sentido, México es uno de los países con mayor número de datos públicos de seguridad. Tenemos datos desde 1997 y desde esa fecha hemos ido mejorando y ampliando los registros nacionales de seguridad pública. La última reforma a dichos registros se había dado en 2015. Con esta aprobación, a partir de 2026, tendremos más y mejores datos para la toma de decisiones, pero también para seguir abonando a la transparencia. Asimismo, se presenta para su aprobación 2 acuerdos más relacionados con el fortalecimiento de las instituciones. El primero de ellos es la actualización del Modelo Nacional de Centros de Justicia para las Mujeres. Con este acuerdo, el Consejo mandata al Sistema Nacional para que en coordinación con la Secretaría de las Mujeres se actualice el Modelo Nacional de Certificación de Centros de Justicia para las Mujeres, ya que este deriva de un acuerdo que fue aprobado por este propio Consejo Nacional en 2017 y requiere actualización.
Esta actualización estará alineada con la nueva visión de protección y garantía de derechos humanos para las mujeres impulsada por el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta armonización permitirá fortalecer la operación, la articulación interinstitucional y la calidad de los servicios que se brindan a las mujeres víctimas de violencia en las entidades federativas, garantizando estándares más elevados de atención, profesionalización y eficacia en cada uno de los centros. Asimismo, se mandata a la actualización de la certificación policial. Este acuerdo mandata al Secretariado Ejecutivo a coordinar los trabajos para la actualización de dicho modelo en el que se contemplen los nuevos marcos normativos y la Estrategia Nacional de Seguridad actual, ya que el esquema de certificación policial actual data de 2016. La modernización de estos componentes garantiza que la certificación policial no sea un mero trámite formal, sino un proceso sólido que asegure competencias reales, profesionalismo y legitimidad, fortaleciendo con ello la confianza ciudadana y la capacidad operativa de las corporaciones en todo el país. Esta evolución abonará a contar con policías mejor preparados en todos los niveles de gobierno, capaces de enfrentar de manera más eficaz las dinámicas delictivas actuales, atender de forma más adecuada las exigencias ciudadanas, aplicar la perspectiva de género y derechos humanos y dominar los avances tecnológicos más recientes. Finalmente, se presentan 2 acuerdos procedimentales. El primero es la actualización de los estatutos de organización y funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública, esto como parte de las nuevas disposiciones normativas aprobadas por el Congreso de la Unión durante este año, y el informe de la presentación del diagnóstico correspondiente al artículo 7º transitorio del Decreto Constitucional en materia de Guardia Nacional. Este diagnóstico de las 32 corporaciones policiales estatales da cumplimiento, como decía, al artículo 7º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019. Por último, se instruye de esta manera al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que los acuerdos que sean aprobados en esta sesión y sus anexos se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Concluida el informe y la lectura de acuerdos, pasamos a la votación de los mismos. Se votarán todos en una misma sesión. Les pido por favor que quienes estén a favor de su aprobación sírvanse manifestarlo utilizando la paleta de votación. Muchas gracias. Si tenemos votos en contra, abstenciones. Muchas gracias. Le informo, Presidenta, así como a las y los integrantes de este Consejo Nacional, que los acuerdos de la 52ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública han sido aprobados por 39 votos a favor en unanimidad. Muchas gracias. Muy buenos días a la presidenta Claudia Sheinbaum, muchas gracias al Gabinete de Seguridad. El día de hoy me toca hablar por mis otros 3 compañeros de parte del Gobierno de Querétaro. Comentan que con los resultados vemos que la estrategia integral de seguridad de su gobierno está funcionando en el estado de Querétaro. La reducción de cifras de homicidios en Querétaro es consistente con la reportada por el Gabinete de Seguridad Federal. La coordinación entre la Fiscalía, Secretaría de Seguridad del Estado y los municipios con las autoridades federales ha resultado en operativos de logros importantes contra la delincuencia. Sin duda, la coordinación y colaboración entre instituciones de los 3 niveles de gobierno es la ruta para pacificar a nuestro país. Por eso, en el plazo promedio, en el primer Consejo Nacional de Seguridad, se envió al Congreso Local de Querétaro un paquete de reformas a la legislación en materia de seguridad para alinear la política estatal al diseño nacional. La coincidencia de propósitos y miras de trabajo resultó en pocos ajustes a la legislación actual del Estado.
En el estado de Querétaro se sigue una política de atención a la violencia y al delito por sus causas, en un modelo de justicia cívica operando en los municipios. Esto ha permitido tener una tendencia a la baja en delitos que no son de alto impacto, con más de 4% por segundo año consecutivo. En este trabajo se va de la mano con la participación ciudadana. De parte del Gobierno de Chihuahua se piden más recursos para la policía, tanto estatales como municipales. Del Gobierno de Guanajuato se solicita atender las llamadas de extorsión desde los penales, especialmente el de Tamaulipas, que puedan inhibir la señal. Del Estado de Aguascalientes, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el pasado mes de noviembre, el Estado de Aguascalientes registró 0 homicidios dolosos, siendo el primer lugar a nivel nacional. Es el reflejo del compromiso absoluto y coordinado y de que unidos y todos juntos podemos mejorar las cosas en favor de las y los ciudadanos. Por ello, hoy quiero agradecer al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, que en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado de Aguascalientes, hicieron detenciones sumamente importantes en estos últimos 2 meses, pero más allá de confirmarnos que vamos por el rumbo correcto, nos compromete aún más seguir trabajando juntos y con más fuerza por la paz duradera. En Aguascalientes tenemos claro que la violencia y la delincuencia no distingue colores ni partidos y que la ciudadanía paga nuestros salarios para que les demos resultados. Y esto solo se alcanza cuando hay un objetivo común y un trabajo coordinado y en equipo. La mejor prueba de ello es que juntos logramos detenciones importantes sobre objetivos que han venido operando en la región, con lo cual el Estado de Aguascalientes es el que más ha avanzado regionalmente al alcanzar un 70% de las detenciones que Federación y Estado nos hemos trazado como objetivos comunes. Agradecer por varios traslados que hemos tenido de PPLs a penales federales que se hicieron en los últimos días y pedir que se sigan haciendo más traslados debido al aumento de las detenciones que hemos tenido. Desde Aguascalientes hemos avanzado en la homologación de las leyes que nos parecen importantes para seguir avanzando en la seguridad y la paz que nuestro Estado y el país merecen y que es tarea de todos los días. No vamos a bajar la guardia ni a relajar nuestro compromiso. Los invito a que redoblemos esfuerzos y sigamos trabajando juntos, unidos y de manera coordinada y permanente por la seguridad de las familias. México cuenta con Querétaro, Chihuahua, Guanajuato y por supuesto con Aguascalientes. Gracias. Como gobernadores tenemos muchas funciones, muchas responsabilidades, pero para nosotros lo más importante es la seguridad. Sabemos que si no tenemos seguridad, pues no se tienen muchas cosas. Por eso, como lo comentó usted desde la primera reunión de seguridad en Guerrero, en Acapulco, hace un año, estamos metidos nosotros directamente. Estamos cumpliendo lo que se ha venido planteando en estas reuniones de seguridad y bueno, en lo local hemos venido fortaleciendo nuestras policías municipales, estatales. Lo comentó la fiscal en su intervención, el tema de la fiscalía. Nosotros también traemos un proyecto de fortalecimiento para la fiscalía desde el año pasado. Gracias, presidenta. Y bueno, me tocó en esta ocasión hablar a nombre de los gobernadores, gobernadoras de Morena. Lo hago con su representación y muchas gracias por ello. Primero, presidenta, felicitarla por la Estrategia Nacional de Seguridad. Se está dando buenos resultados. Los estados, todos somos testigos de que estamos siendo acompañados, atendidos, respaldados en materia de seguridad por el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, por el general Treviña de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, el almirante Morales, la secretaria de Gobernación también, que nos ha estado siempre al pendiente de nosotros, Rosa Isela Rodríguez, y felicitar a la fiscal Ernestina Godoy, que tiene pues muy buenas credenciales de cuando fue fiscal, fue Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México. Muchísimas felicidades a Ernestina Godoy. Señalar que este tema de la homologación, quiero hacer referencia al tema de extorsión,
que es uno de los delitos que aquejan prácticamente a todos los presentes y sobre todo a la población, a los ciudadanos. Debo celebrar esta iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión, que ya fue aprobada, y que los estados tenemos el pleno compromiso y objetivo de homologarnos a este tipo penal uniforme a nivel nacional del delito de extorsión, que entre otras cosas establece la acción penal de oficio de los funcionarios públicos federales y estatales para denunciar este delito. Además de la extorsión carcelaria, el compromiso que asumimos de que en 180 días implementaremos tecnologías de inhibición de entrada y salida de llamadas telefónicas celulares en los centros penitenciarios. También quiero señalar por mi parte y a nombre de los gobernadores, gobernadoras de Morena, que es necesario dar y brindar mejores garantías y protección a las víctimas y a los denunciantes del delito de extorsión. Es necesario ampliar e implementar la figura de identidad reservada de las víctimas y los denunciantes. La situación de seguridad que actualmente impera en el Estado mexicano demanda la revisión de las normas que garantizan el debido proceso, pero además procuran que el delito no quede impune, que se esclarezcan los hechos, que el inocente, el denunciante y la víctima sean protegidos y que se repare el daño. Ello conforme al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, la existencia y operación de organizaciones delincuenciales en el territorio nacional y sobre todo su capacidad de generar daños de manera significativa ha influido para que personas con calidades de víctimas, denunciantes o testigos se abstengan de declarar o ya habiéndolo hecho ante las instancias investigadoras, no comparezcan ante los jueces a sostener lo que saben y les consta del hecho penalmente relevante. Asimismo, ha sido percibido que el descubrimiento de la información de dichas personas, los denunciantes o víctimas, en etapas previas al juicio oral, ha motivado otros fenómenos delictuosos en perjuicio de dichos declarantes, tales como homicidio, secuestro agravado, desaparición de persona, entre otros, que a la postre ha tenido impacto en la etapa del juicio oral por la generación de la insuficiencia probatoria para condenar. De acuerdo con la normatividad adjetiva penal vigente, es factible generar actos de investigación con denunciantes o testigos con calidad protegida, anónimos, de manera que al momento de descubrir la información a la defensa en términos de los artículos 219 y 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, subsista la confidencialidad, anonimato, previa autorización judicial que la Fiscalía ha de sustanciar para su validez. Tratándose de los delitos de secuestro y extorsión, las leyes generales que lo prevén y sancionan contemplan momentos y formas específicas de protección de la identidad de la víctima, denunciante o testigo. Sin embargo, siguen supeditándose a la norma procesal de temporalidad de la reserva, prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, es importante revisar y ampliar la figura de identidad reservada. Actualmente el anonimato de la persona o personas protegidas es inviable que persista como mecanismo de protección más allá del momento de la formulación de la acusación, lo que ha dejado abierta la posibilidad de que los riesgos procesales destacados al inicio se concreticen y eviten que se produzca la prueba o cargo de esa persona, denunciante, víctima o testigo protegido, por lo que es necesaria una reforma al artículo 220, párrafo segundo, última parte del Código Nacional de Procedimientos Penales, en que se establezca que puede subsistir el anonimato, reserva de identidad reservada de la persona o personas protegidas hasta el momento del desahogo de la prueba. Todo con ello, con el objetivo de que el pueblo de México logre cero impunidad y obtener, tal como lo dijo la Fiscal General de Justicia a nivel federal, Ernestina Godoy, sentencias condenatorias en delito de extorsión y todos los delitos. Sería mi participación y de nueva cuenta celebrar esta reunión y celebrar esta nueva reforma
de tipo penal uniforme de extorsión y que todos los estados nos comprometamos a lo antes posible homologarnos y llevarla a cabo. Muchísimas gracias. Gracias, gobernador. Cerramos esta sesión de participaciones con el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. Adelante, gobernador. Gracias. Buenos días a todos. Presidenta, gracias por la invitación. Me toca compartir la intervención con el gobernador Lemus de Jalisco. Queremos en primer lugar agradecerle todo el apoyo a nuestros estados. Nuevo León y Jalisco han tenido grandes resultados. Estamos muy agradecidos con la Marina, con el Ejército, con el secretario Harfuch. Por supuesto, felicitar a la nueva fiscal Ernestina. Gracias por el trabajo que ha venido desempeñando y que nos ha apoyado ya en tan corto tiempo en nuestros estados. Las aportaciones, presidenta, que queremos hacer valer tienen que ver con mejoras que creemos pueden ser muy rápidas. Sobre todo esta dicotomía de que no nos explicamos quienes somos gobierno, cómo hemos bajado delitos, cómo hemos reducido delitos de manera abismal y sin embargo la percepción va en otro camino. Creemos que en el caso, por ejemplo, de los estados, y hablo en particular de Nuevo León, hay mucho por hacer en fiscalías locales y en congresos locales. Ahorita que veíamos el tema de homologación, en mi caso y entiendo que también en Jalisco, todo lo que el Ejecutivo propone se nos bloquea en el Congreso. Las iniciativas de extorsión ya las presentamos, están congeladas, no avanzan. Queremos actualizar, por ejemplo, el tema de salarios y no nos actualizan las leyes. En mi caso, ya van 2 años que intentamos un presupuesto enfocado en seguridad. Parece que va a ser un tercer año donde no vamos a tener el presupuesto. Entonces ahí queríamos pedir que busquemos como Mesa Nacional de Seguridad Pública que en temas de seguridad no politicemos temas y cerremos filas para mejorar la seguridad pública de nuestros estados. Otro tema importante aparte del presupuesto y de la homologación es la cooperación y cómo registran los delitos. Yo quisiera volver a tomar el tema de desaparecidos y de violencia familiar, que hace unos meses me tocó aquí participar. Sucede que en nuestros estados hemos reducido todos los delitos, homicidio, feminicidios, los patrimoniales, pero es muy complicado reducir violencia familiar y desaparecidos por la metodología federal y estatal, y esto lo compartimos muchos estados con los que he platicado. En el caso de desaparecidos, basta con que haya una llamada que muchas veces tiene que ver con que no llegó un hijo a casa o no llegó a la hora habitual. Ese es el común denominador, al menos en mi estado. Basta con eso para abrir carpeta. Y tenemos la metodología donde en menos de 24 horas se localizan el 98%. Sin embargo, el registro no modifica y los deja como desaparecidos. Eso nos mete en un problemón porque luego tienes que dispersar el poquito presupuesto y tus oficinas en todo el 100%, cuando deberíamos estar enfocado en ese 2% que sí no regresó a casa o que no se localizó. Entonces, le queremos compartir una propuesta de parte de Jalisco y Nuevo León de cómo podríamos mejorar el tema específico de desaparecidos o no localizados. Escuchemos el mensaje que dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas a su casa, que es la Casa del Pueblo, el Palacio Nacional. Y gracias por el trabajo que hemos hecho de coordinación durante este año. Creo que más allá de diferencias en uno u otro tema, hemos trabajado en particular en el tema de seguridad con mucha coordinación, mucha colaboración, y quiero agradecerles a todas y a todos por este trabajo. Quiero agradecer también aquí públicamente al secretario de la Defensa Nacional, al general Trevilla, por la entrega, por el trabajo, por la coordinación, y por supuesto al almirante Morales, secretario de Marina, por la dedicación, la entrega y el patriotismo con el que desempeñan su trabajo. Estaba platicando ahora con Rosa Isela que los primeros 3 años que estuvimos en la jefatura de gobierno, Rosa Isela era la secretaria de gobierno, Omar el secretario de seguridad y Ernestina la fiscal general. Y es un gran equipo, la verdad. Mi reconocimiento al fiscal Gertz Manero, porque realmente estos resultados son parte del trabajo que hicimos este año. Y ahora pues es un equipo probado, la verdad, que hemos trabajado juntos con la autonomía que debe tener la Fiscalía General de la República. Eso no quiere decir que no haya coordinación. Entonces, estoy segura que nos conocemos, hemos trabajado juntos y vamos a dar todavía más resultados. Y la idea es seguir coordinándonos a todos los niveles con todas las entidades de la República. Nos fijamos cuando entramos una estrategia que, como saben, consiste en 4 ejes: la atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la inteligencia, la investigación y la coordinación. En la atención a las causas, además de el trabajo que ya venía desde el gobierno del presidente López Obrador, de Jóvenes Construyendo el Futuro, los programas de bienestar y el trabajo cotidiano de todas las mesas de paz y justicia, hemos fortalecido con lo que ustedes conocen que es el trabajo territorial, que coordina la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad con Estela Damián. Y ha sido muy importante, no solamente por la presencia territorial del gobierno junto con gobiernos estatales y municipales, sino el escuchar a la ciudadanía y conocer la percepción que hay en cada lugar, el recuperar espacios públicos. Y este trabajo lo vamos a fortalecer el próximo año. Ahora con el Plan Michoacán estamos trabajando en lo que llamamos ferias de bienestar por la paz y la justicia, que tienen que ver con una presencia territorial todavía mayor, con ferias de servicios en Michoacán, que vamos a llevar también a otras entidades de la República, particularmente 35 municipios que hemos determinado como los prioritarios y en 100 municipios en donde vamos a trabajar de todas las entidades de la República. Además, les comparto que en este eje de atención a las causas, pues estamos trabajando con Mario, con la Secretaría de Educación y con Rosaura de Ciencia y Tecnología, fortaleciendo la presencia de las preparatorias en el plan de Bachillerato Nacional y con la Universidad Rosario Castellanos. En el plan del Bachillerato Nacional hemos diseñado una preparatoria que le llamamos
ciberbachillerato o ciberpreparatoria, que en realidad es un nivel superior al telebachillerato. Son pequeñas escuelas preparatorias que nos permitan llegar a los lugares más apartados con cultura, deporte y educación. Y la idea es que este modelo pueda crecer en todo el país. Nuestro objetivo es llegar a 150,000 lugares más en el bachillerato y con este modelo estamos seguros que podemos llegar. Entonces, creo que podemos trabajar en esto de manera coordinada y, por supuesto, con las universidades Rosario Castellanos, que ya están ampliándose en distintos lugares. Además, en estos 100 municipios que hemos determinado como prioritarios, vamos a hacer los centros comunitarios de alto rendimiento México Imparable. El objetivo es por lo menos becar a 10,000 jóvenes, que son los que o están en mayor riesgo de caer en las redes de los grupos delictivos o incluso que pueden salir de alguna red que los ha capturado, y que podamos vincularlos a deporte de alto rendimiento, a cultura también. Entonces vamos a construir estos 100 centros de alto rendimiento, centros comunitarios de alto rendimiento, les llamamos México Imparable, con por lo menos 10,000 becarios que estén vinculados en este proceso. Ya vamos a platicarles en qué municipios. Entonces, con esto vamos a fortalecer pues la parte de atención a las causas. En el caso del fortalecimiento de la Guardia Nacional, pues tiene su paralelo o su reflejo en los estados y municipios con el fortalecimiento de las policías estatales y municipales y la coordinación con la Guardia Nacional que estamos fortaleciendo, y el general secretario ha hecho un trabajo muy importante para fortalecer a los mandos de la Guardia, que nos permitan también pues una mayor participación de la Guardia, y en eso pues estamos trabajando de manera muy importante con el general también Cortés, que ha desempeñado un gran trabajo. En la parte de inteligencia e investigación, pues como saben, estamos fortaleciendo un sistema nacional. Pocas veces hablamos de esto, pero el Centro Nacional de Inteligencia estaba diseñado para la seguridad nacional y hoy lo estamos orientando de manera muy importante a la seguridad pública, en coordinación con la inteligencia naval, militar y las inteligencias de los distintos estados de la República en sus propias fiscalías y secretarías de seguridad pública o secretarías de seguridad ciudadana. Y ahora, con mayor coordinación con la Fiscalía, pues la idea es que esto nos permita tener mayor eficiencia en la judicialización de los casos. Y esto yo diría que es una parte muy importante en los avances que hemos tenido este año y en los avances posteriores. Entonces ahí, pues parte de lo que aprobamos hoy tiene que ver con esta parte del fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y también la coordinación que estamos teniendo a todos los niveles, tanto en el Gabinete de Seguridad y en las instituciones federales, como con el propio Poder Judicial, que también es autónomo, pero que es indispensable que sea parte de este proceso de integración de la Estrategia Nacional de Seguridad, Paz y Justicia en nuestro país. ¿Qué pienso yo en los retos hacia adelante? Creo que uno de los grandes retos, además de pues todo el trabajo de coordinación, es avanzar más en la erradicación de la extorsión en el país. Y por eso esta modificación que hubo en la Constitución, las leyes o la ley que planteamos y las leyes que ya están aprobando en sus estados. ¿Cuál es la idea? La extorsión estaba asociada a un delito estatal principalmente, y dependía de la denuncia de un ciudadano.
La modificación lo que hace es, primero, involucrarlo también como un delito federal que pueda ser investigado desde la Fiscalía General de la República con sus características y hacerlo un delito que se persiga de oficio y que tenga una sanción mayor. ¿Qué virtud tiene esto? Pues que no recae en la víctima la denuncia, sino que se convierte en un delito que debemos perseguir todos. El director del CNI, cuando nos lo presentó en el gabinete, nos decía es que es asumir que la extorsión no es algo que afecta a una persona, sino que nos afecta a todos. Entonces, este es el objetivo de las leyes que estamos planteando y de poder en las propias secretarías de seguridad y en las fiscalías estatales, que eso pues ya le corresponde la coordinación a la Fiscal General de la República, generar estas estrategias que nos permitan atender este delito que afecta de manera distinta en cada estado. Hay estados con mayor presencia de este delito, estados que prácticamente no lo tienen, pero que necesitamos intervenir todos de manera coordinada para poderlo atender. Creo que este es el principal reto y desde mi perspectiva es lo que nos está afectando en la percepción. Porque si uno ve la victimización en el delito, pues es lo que en distintos lugares la gente reporta, no como delito que se presenta en las fiscalías, sino como denuncia ante el INEGI de un delito que afecta a distintos niveles. Yo creo que si esto lo tomamos entre todos como algo fundamental, pues vamos a avanzar mucho más, no con los grandes avances que hemos tenido, porque Marcela lo presentó. Es decir, juntos hemos reducido en 37% los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo a vehículo con violencia, el robo a habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía. Y creo que trabajando juntos el próximo año, a finales del próximo año, cuando nos veamos en esta sesión ordinaria, podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión, que tiene que ver con la estrategia general, de atenderlo desde las causas, que ningún joven tenga como opción de ninguna manera acercarse a un grupo delictivo y al mismo tiempo pues avanzar en la cero impunidad y las distintas estrategias. Una de las estrategias que viene hacia adelante y que ahí pues es importante que la conozca toda la ciudadanía, pues es el registro telefónico, que nos va a ayudar mucho, que ya fue también parte de la ley que se aprobó recientemente y que va a ayudar también a que no sea utilizado el teléfono celular como una vía de extorsión telefónica. Yo creo que ese es quizá el reto más importante que tenemos para el próximo año y estoy segura que como hemos bajado los homicidios, pues también vamos a avanzar juntas y juntos en la atención a la ciudadanía en esto que es una preocupación general. Por lo demás, pues quiero felicitarles a todas, a todos, agradecerles por el apoyo, porque hemos sentido el apoyo de todas y todos los gobernadores, independientemente del partido político del que provengamos. Creo que ha sido con todas las dificultades, porque pasamos por los aranceles, por los distintos eventos meteorológicos que nos afectaron mucho. Quiero agradecerles el apoyo de todos los gobernadores a los 5 estados de la República donde se vivió de manera muy fuerte estas lluvias. Ha sido uno de los fenómenos meteorológicos de mayor extensión en la historia de estas calamidades que ha vivido nuestro país y también de mayor amplitud. Fueron pues más de 100,000 viviendas afectadas y realmente con el trabajo conjunto de todas y todos, porque todos apoyaron
y además agradecerle a los 5 gobernadores porque de primera poniéndose al frente y trabajando de manera coordinada realmente. En un mes se lograron limpiar todas las calles, todas las viviendas, prácticamente todas las carreteras y se entregaron todos los apoyos que se tenían que entregar. Es un esfuerzo realmente extraordinario y muestra cómo, pues trabajando juntas y juntos siempre salimos adelante. Desearles lo mejor para estas fiestas, feliz Navidad, feliz año y estoy segura que nos va a ir mejor en el 2026. Muchas gracias a todas y a todos. Puro pa'lante, como dice aquí el profe.